Vamos a comenzar entonces con el doctor Carlos Andrade, quien nos va a hablar acerca de los movimientos, de licencia, de las 10G4, 7. Bueno, nos va a hablar un poquito de todo eso juntamente con Gabriel Dorrey, que es el contador de nuestra asociación, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, le damos paso, Carlos, escuchamos. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Juan, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, una vez más nos encontramos a través de este medio, en función de que la administración va adecuando los procedimientos administrativos, de comunicaciones de las distintas situaciones que se presentan en el ámbito de la gestión educativa, de gestión privada, perdón, en el ámbito educativo de gestión privada. Ya hemos pasado la etapa de los movimientos, sabemos que hay muchas escuelas que todavía no han visto reflejado en sus mecanizadas los movimientos del mes de marzo y de abril, pero bueno, estén atentos, hagan los reclamos, planteen los reclamos, porque siempre es el resguardo que va a tener la institución, el haber hecho el reclamo en tiempo y forma, y esperemos a ver a la próxima mecanizada. Para los asociados, como les dice Gabriel y Juan Pablo, si tienen algún inconveniente con algún movimiento en particular, nos lo hacen llegar y tratamos de hacer la consulta con los liquidadores. Hoy había una consulta, antes de empezar el tema de las asignaciones familiares, para dejar cerrado esto, había una consulta de una escuela que no tenía posibilidad de contactarse con el departamento de liquidaciones. Efectivamente, como hemos dicho, no están concurriendo a la torre los liquidadores, están haciendo toda esta carga de las novedades desde sus domicilios ingresando al sistema, así que es imposible acceder a la torre y tomar contacto con los liquidadores. Las asociaciones tenemos alguna posibilidad, bueno, para eso es que les pedimos, si hay algún caso en particular, algún movimiento que ustedes crean que es un tema complicado, nos lo hagan llegar y bueno, vamos a intentar darles una respuesta de cuál es el estado de ese movimiento, si está cargado, si viene para la próxima liquidación, o si ha habido algún inconveniente en la carga del mismo. Hubo algunas jefaturas que han enviado a los colegios la nómina de movimientos retenidos, digamos entre comillas. Las jefaturas han hecho un trabajo de control de los movimientos que se han elevado y si había alguna observación en cuanto al formato o la correspondencia del movimiento elevado, lo ha retenido la jefatura y así lo ha informado a los colegios. Bueno, ya volcándonos en el tema del encuentro de hoy, como ustedes saben, ha llegado en este contexto de adecuación normativa al formato digital, ha llegado la providencia de firma conjunta de fecha 22 de mayo del corriente, que establece cuál es el procedimiento para la remisión digital de las solicitudes de asignaciones familiares, en el marco de esta cuarentena que estamos atravesando. Además de esa providencia de firma conjunta, cada jefatura ha elaborado un instructivo para la remisión digital de esas novedades o de esas solicitudes de asignaciones familiares, al igual que lo había hecho con los movimientos. Por una cuestión de un defecto profesional, como digo yo, me parece oportuno recordar cuál es la normativa que debemos tener en cuenta al momento de la gestión y remisión de una solicitud de asignación familiar. Para eso vamos a ir a la pantalla 1, yo la tengo acá. Bueno, ahí observamos que la normativa que regula la procedencia, la gestión y la percepción de las asignaciones familiares en el marco de la educación de gestión privada en la provincia de Buenos Aires es la comunicación 145 del 17 y se suma ahora esta providencia de firma conjunta de fecha 22 de mayo del 2020. Aclarado esto, también debemos recalcar que esta comunicación, la 145 del 2017, aplica tanto a servicios subvencionados como no subvencionados. En el docente que solicita una asignación familiar, no importa si su cargo es subvencionado o no, deberá dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en esta comunicación. Ustedes saben que las escuelas de gestión privada no aportan al sistema de asignaciones familiares, por ley, están exentas de aportar, por lo que en caso de las escuelas no subvencionadas a la solicitud de un trabajo,
de un trabajador de alguna de las asignaciones familiares, corresponde al empleador hacer frente al pago de la misma. Entonces, que quede claro esto, la 145 rige tanto para las escuelas subvencionadas, los docentes que ocupan cargos subvencionados, como para aquellos docentes o no docentes de la institución que no ocupen cargos subvencionados. Bueno, pasamos a la pantalla 2. Acá podemos observar algunas cuestiones relevantes a tener en cuenta. No solo importan las formas en el cumplimiento de la presentación de la documentación, sino también hay que tener en cuenta también el plazo. Y en este sentido, la norma establece que la asignación podrá solicitarse hasta dentro de un año de producido el evento que dio lugar a la percepción. Esto hay que ser muy cuidadoso. Una cosa es solicitar la asignación por matrimonio, por nacimiento, dentro del año de producido, o el matrimonio o el nacimiento, y otra es solicitar un prenatal a los 8 meses del embarazo. Nos pasa que a veces nos hacen llegar algún reclamo por asignación familiar, lo canalizamos a través del área de asignaciones familiares y lo que nos plantean es eso. El docente hizo tardía la carga de la solicitud de la asignación. Ahora vamos a ver cómo interviene el docente en la solicitud de esa asignación familiar. Pero el docente que solicita el prenatal a los 8 meses de estar cursando su embarazo, evidentemente la administración no le va a abonar esa asignación de prenatalidad de manera retroactiva. No lo va a considerar en ese momento. Es probable que no lo abone. En el caso del matrimonio, del nacimiento, donde no es continuado, digamos, el evento que da lugar a la asignación, es un evento puntual y se da en un momento determinado del tiempo, como es la fecha del matrimonio o la fecha del nacimiento, ahí sí tenemos un año para solicitar el pago de esa asignación. Con la documentación a presentar, como advertimos en el informe de gestión que fue enviado a los asociados la semana pasada, la asignación familiar es un derecho que tiene el trabajador, y en consecuencia es él quien tiene la carga de acreditar los extremos para la percepción del mismo y cumplir con la presentación de la documentación necesaria. Por tal razón, recomendamos que ante la mera solicitud de un docente con relación a una asignación familiar, hay que notificarle fehacientemente cuáles son los requisitos normativos para la tramitación y la percepción de esa asignación, y el plazo que prevé la normativa para dicha gestión. Nosotros podemos encontrarnos con que un docente, luego de un año y medio de haber dado a luz, viene y se presenta el representante legal y dice, bueno, yo no cobré en su momento, no la tramité porque tuve problemas personales por cualquier motivo, no tramité la asignación por nacimiento, quiero que me la abonen ahora. Si no hay una notificación oportuna del establecimiento de cuáles eran las condiciones y los plazos para que el docente pudiera solicitar esa asignación, probablemente la escuela deba hacer frente, la entidad propietaria, el empleador, al pago de esa asignación, porque no va a poder decir, lógicamente, frente a una maternidad, que no tenía conocimiento del evento que le daba lugar al derecho del trabajador. Yo no puedo desconocer, si tengo una docente que sé que estuvo embarazada y finalmente tuvo familia, no voy a poder decir, y yo desconocía que ella había tenido familia, porque indudablemente además habrá estado con licencia obligatoria por maternidad, por lo menos. Entonces, en ese tipo de situaciones, notificar fehacientemente cuáles son las condiciones para evitar que suceda esto. Cuando ya el plazo, digamos, ha expirado para la presentación, el plazo que prevé la normativa, no tener que entrar en una discusión en la que en definitiva es muy probable que la escuela tenga que hacer frente al pago de esa asignación. Para evitar esa circunstancia, ese inconveniente es que decimos notificar fehacientemente al docente cuando la escuela no puede evitar tomar conocimiento del evento que le da lugar, sea el nacimiento, sea el matrimonio, o el embarazo para la prenatalidad. Bueno, vamos a encontrar cuáles son los requisitos dentro de esa normativa, decíamos, de la 145 del 2017, cuáles son los requisitos que se le exige para la gestión y para la percepción de la asignación familiar. El primer requisito, como decíamos, está en cabeza del trabajador, en este caso del trabajador docente, y es
completar la declaración jurada ante el SIAPE. ¿Qué es el SIAPE? El SIAPE es el Sistema Único Provincial de Administración de Personal. Sabemos que todo el personal, subvencionado o no, de las escuelas de gestión privada, la relación, el vínculo laboral lo tiene con la entidad propietaria del establecimiento, pero que tiene un vínculo con la Dirección General de Escuelas, en el caso de los subvencionados, que hace que sea la Dirección General de Escuelas la que remita sus saberes y las demás asignaciones que le correspondan por ley en la proporción de la subvención de ese cargo. Entonces, el docente lo primero que tiene que hacer es completar la declaración jurada del SIAPE, sabiendo y teniendo muy en claro que justamente, y vale la redundancia, es una declaración jurada. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces sucede, como les decía recién, cuando vamos a hacer la consulta por alguna gestión de alguna asignación familiar, nos advierte el personal del área de asignaciones familiares que no hay coincidencia entre lo que declaró el docente en esa declaración jurada y lo que surge del SUAF, el Sistema Único de Asignaciones Familiares, al cual tiene acceso el SIAPE. Esto puede ser fundamentalmente lo que sucede muchas veces es que el docente declara su ingreso o el ingreso familiar, el neto, y no declara el bruto, que es como exige la declaración jurada, y vamos a ver qué implicancia tiene esto de la declaración de los ingresos individuales o familiares del docente. Pero bueno, como les decía, el primer paso es esa declaración jurada. Cuando está completa, el SIAPE remite una notificación al docente, y el docente es quien puede imprimir esa notificación y hacerla presentar junto con el resto de la documentación a la representación legal. Pasamos ahora a la pantalla 3 y vamos a ver también algunas particularidades. Ustedes, después, seguramente a quien así lo requiera, Gabriel le va a hacer llegar la normativa, tanto la providencia de firma conjunta del 22 de mayo, que supongo que la deben tener todos, como la comunicación 145 del 17, ahí donde están taxativamente cuáles son los requisitos en cuanto a documentación a presentar por el docente solicitante. Así que no vamos a andar en eso porque, les digo, es taxativo. Cuando tenemos, y está bien detallado, ante determinada asignación familiar, qué documentación debe presentar el docente. Pero vamos a hacer algunas observaciones más generales. Decía, aquí en la pantalla 3 podemos observar que otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que la ley le da la prioridad a la madre para la percepción de las asignaciones familiares. Por ley, siempre la debe percibir la madre. Si el que lo solicita es el progenitor masculino, este debe acreditar la manifestación de voluntad de la madre para que sea él quien perciba las asignaciones familiares. Si tenemos un docente que es padre, que trabaja en la institución, bueno, él deberá acreditar que la madre de su hijo autoriza que él lo perciba. Esto se hace con una manifestación ante el organismo de contralor, que puede ser el ANSES, el juez de paz o autoridad administrativa competente. Entonces les decía, taxativamente la comunicación 145 establece los demás requisitos a presentar. Ahí vamos a encontrar, bueno, como decía, en el caso de progenitores divorciados, cuáles son los requisitos que deben presentar, se exige la copia de la sentencia donde figure la tenencia, si es viudo, el trabajador que lo solicita, la copia del certificado de defunción, y si es soltera la madre, debe presentar una información sumaria que se realiza ante el Tribunal de Paz de su distrito o ante los tribunales del departamento judicial que le corresponda, y debe ir con 2 testigos para acreditar que desconoce el paradero del progenitor y que, bueno, que ella es quien se hace cargo del sostenimiento de su hijo. Avanzamos ahora a la pantalla 4 para aclarar cuáles son las cuestiones que excluyen la posibilidad de la percepción de estos beneficios de las asignaciones familiares. Y son 2 cuestiones que debemos tener en cuenta y ustedes, los representantes legales, deben analizar al momento que les llega la solicitud por parte del docente. Una es la antigüedad del trabajador. La ley exige determinado tiempo de antigüedad en la empresa para acceder a los beneficios de las asignaciones familiares. El plazo mínimo legal es de 6 meses de antigüedad,
Y en el caso en particular de la asignación prenatal se reduce a 3 meses de antigüedad. Quiere decir que si tenemos un trabajador que tiene menos de 6 meses y que solicita cualquier asignación familiar que no sea la de prenatalidad, no tiene el derecho por no alcanzar los 6 meses de antigüedad. Y la otra condición es lo que decíamos, todas las asignaciones familiares están sujetas a lo que es el ingreso del solicitante y el ingreso familiar. Esto, ¿cómo impacta? Primero, que existe una escala, de acuerdo a determinada escala que establece la normativa de ingresos, tanto del solicitante como el ingreso de grupo familiar, será el monto de la retribución de la asignación familiar solicitada. Pero además también tenemos la posibilidad de la exclusión del trabajador del beneficio de la asignación familiar cuando supere el ingreso familiar 129.190 pesos. Cabe hacer acá una aclaración, porque muchas veces llegan a las instituciones el planteo del docente y dicen, no, el monto es superior. Nosotros debemos ajustarnos a lo que nos establece la normativa de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En ese marco es que se resuelven las solicitudes de los docentes de gestión privada. Hay una administración nacional, una gestión del Estado Nacional, que también fija montos en cuanto a escalas y topes para la percepción de los beneficios de las asignaciones familiares. Y la provincia, de manera más tardía, va adecuando esos topes en su jurisdicción. La última adecuación de los topes y la que hoy se encuentra vigente, que no es con relación a la última adecuación que tuvo la Nación, en Provincia de Buenos Aires es el monto, 129.190 pesos. Aquel trabajador docente que supere su ingreso familiar los 129.190 pesos, no tiene derecho a la percepción de las asignaciones familiares. Y también hay que tener en cuenta que si el trabajador que lo solicita de manera individual percibe un importe superior bruto a los 64.800 pesos, también queda excluido de las asignaciones familiares. Entonces, con la providencia de la firma conjunta se establece, en definitiva, cuál es el procedimiento para la confección y el armado de los archivos. Aclaradas ya estas cuestiones en cuanto a las condiciones para acceder a dicho beneficio, tenemos que observar que las jefaturas también han hecho, como decíamos al principio, han elaborado un instructivo para la remisión de esa documentación. Algo que tenemos que aclarar y que no lo hice al inicio, la 145 lo primero que hace es dejar sin efecto la gestión de la asignación familiar a través de la planilla de movimiento, como se había hecho históricamente. Antes sabíamos que la planilla de movimiento, en el área involucrada poníamos en rojo asignaciones familiares y gestionábamos la asignación en cuestión. Con la aplicación de la nueva comunicación 145 del 2017 queda sin efecto la tramitación a través del formulario de movimiento. Y el formulario que establece lo hace en el anexo 2 de dicha comunicación y es el formulario ya no apaisado sino vertical que debe completar y firmar el representante legal. A ese anexo debe adosar en formato PDF, en este momento y en el contexto de la pandemia, la documentación respaldatoria que da origen al derecho al docente para la percepción y la tramitación y la percepción de la asignación familiar. Podemos decir que de acuerdo a lo que cada jefatura ha establecido, cada solicitud de asignación familiar importará la digitalización de un archivo PDF, con el anexo firmado, como decíamos, por el representante legal y la documentación que corresponda. Toda la documentación de una misma persona, declaración jurada y documentación adjunta, deberá encontrarse en un único archivo PDF, denominado con el número de documento del docente en cuestión. Por ejemplo, si una institución tiene 5 o 3 o 6 docentes que han solicitado alguna asignación familiar, deberá enviar la misma cantidad de archivos que docentes solicitantes de esas asignaciones.
Otra cuestión importante que dice la normativa, la comunicación conjunta, la providencia conjunta, perdón, es que las entidades deberán conservar en su poder la documentación en formato papel, y que una vez concluido esta etapa de aislamiento social obligatorio, deberán hacerla llegar a la sede central de la DIEGEP conforme el procedimiento habitual. Los asuntos en los mails también están previstos en cada instructivo que ha elaborado la jefatura, pero por lo general lleva el título, lógicamente, de asignación familiar o salario familiar, el número de distrito, nivel educativo en cuestión, el número de DIEGEP, el DNI del docente en cuestión. Ahora vamos a pasar a la pantalla número 5, a modo de concluir ya, y para ir redondeando, y quedamos expectantes de las consultas que puedan hacernos llegar a través del chat, recordar algunas cuestiones que solicitamos que ustedes lo tengan muy presente al momento de la gestión de una asignación familiar. Primero, recordar que las pautas, como decíamos, la normativa aplicable es la disposición o la comunicación 145 del 2017. Está a disposición de los que así la soliciten a través de nuestro gerente administrativo, Gabriel, así que a él se la hacen pedir a través de los emails o del WhatsApp de la institución. Tener presente también que la declaración jurada del CIAPE que debe realizar cada docente, solicitante, vía digital, es condición indispensable para el inicio del trámite. El docente muchas veces, hoy está más fluido, la gestión a través del CIAPE, pero en sus inicios era muy dificultoso porque el sistema estaba colapsado, porque no solamente involucra el CIAPE a los docentes de gestión privada, de escuelas subvencionadas, sino que involucra a todo el personal de la administración provincial. Entonces, cuando se implementó el CIAPE, la verdad que había situaciones medias caóticas, el docente debía despertarse en madrugada para poder hacer la carga. Bueno, hoy eso está normalizado y no debería tener, en principio, ninguna dificultad en la gestión de esa declaración jurada del docente. Otra de las cuestiones, recordar que los datos allí volcados por el docente revisten el carácter de declaración jurada, y que debe ser completada en su totalidad. Muchas veces, como decíamos recién, ante la consulta por alguna asignación familiar que nos llega a alguna escuela, nos dice, mire, no se condice lo que declaró el docente con lo que surge del FAF, en particular la remuneración del docente o de su cónyuge. Ustedes piensen que además de lo que declara el docente, va la documentación respaldatoria, como será el recibo de sueldo, tanto del docente como de su cónyuge, en caso de tenerlo. Entonces, no tiene sentido que haya divergencia entre lo que declara el docente y la documentación que aporta para la solicitud de esa asignación. Bueno, que otra de las cuestiones a tener en cuenta es que la no presentación de la totalidad de la documentación que establece la normativa importa el rechazo de la solicitud. Si el docente no acredita en tiempo y forma, lo que recomendamos es hacer un acta, porque el docente quizás presenta solo la solicitud o la declaración jurada del CIAPE y no acompaña el resto de la documentación, el trámite no va a ser canalizado por el área de asignaciones familiares, y para resguardo de la institución, hacer el acta en la que se le notifica que de no presentar la documentación exigente por la normativa vigente, evidentemente no tendrá resultado positivo y no tendrá la obtención de la asignación solicitada. Bueno, esto es lo que decíamos, que el CIAPE tiene acceso al SUAF y que detectar alguna inconsistencia entre lo declarado por el docente y la documental acompañada, evidentemente implicará la denegación de la asignación. No recepcionar solicitudes y o documentaciones incompletas, por esto que decíamos antes, que puede suceder que presente el docente el pedido y que en su creencia confíe que con eso ya alcanza, y al tiempo reclame el dinero de esa asignación y ya haya pasado el tiempo que establece la normativa y deba hacer frente, en definitiva, el empleador al pago de esa asignación. Por eso, hasta que la documentación no esté completa y conforme la normativa vigente, la escuela no recepcionar documentación de manera parcial. Bueno, y tener en claro algunas cuestiones, porque es muy común que sucede, que vemos que en las mecanizadas el docente hasta el mes pasado venía
percibiendo alguna asignación y de repente al mes siguiente no la percibe. Bueno, primero verificar si el docente no ha modificado su situación en cuanto a sus ingresos, puede ser que haya escalafonado, y que el hecho de escalafonar, el incremento que se produce por ese escalafón, lo deje fuera de la percepción de la asignación familiar, o que se haya modificado el ingreso familiar, o que haya percibido el docente algún aumento salarial, y que eso no es inmediato el ajuste, como decíamos, de los montos topes o de las escalas. No es que inmediatamente, siempre, como decíamos recién, la provincia se toma su tiempo para la actualización de esos montos tope y para las escalas, para considerar las asignaciones familiares. Entonces también tener en claro eso, verificar ante la primera observación del docente que dice, miren, dejé de cobrar la asignación por hijo, o se disminuyó con relación al mes anterior, bueno, verificar que no se hayan dado ninguno de estos extremos, que sea el aumento salarial, el escalafón del docente o la modificación de los ingresos familiares. Bueno, y finalmente recordar que además deben cumplir con los plazos y demás requisitos en cuanto a forma de presentación que haya dispuesto la jefatura regional de cada establecimiento. Hasta ahí entiendo que quedamos abiertos ahora a las consultas para poder también, Gabriel, desarrollar el tema del DIEGEP 7. No sé si alguien tiene alguna consulta, estoy viendo acá en el chat, nadie nada. Bueno, lo que recomendamos es, en realidad, el sistema opera de la siguiente manera. Cuando el docente envía, hace la carga de la declaración jurada, es el CIAPE quien hace la verificación con el SUAF, y en principio esa carga, si le corresponde al docente, debería venir reflejado en la siguiente o en la otra planilla mecanizada. Cuando ustedes observan que hay una demora de más de 2 meses desde la fecha de la declaración jurada del docente en el pago de la asignación familiar, ahí sí presentar la documentación en el área de asignaciones familiares. La carga en principio y el pago se hace con la declaración jurada del CIAPE. Si hay algún docente que hoy no esté percibiendo, ustedes pueden remitir la documentación al área de asignaciones familiares, con este formato que decíamos hoy, del anexo 2 y toda la documentación que exige, y bueno, ahí será el área de asignaciones familiares que verificará si le corresponde o no, y dará la respuesta. Bueno, a ver, ¿desde cuándo se deben abonar las asignaciones de un no subvencionado? Desde que cumple con acreditar los extremos que hacen que le corresponda ese beneficio. Si el docente viene y acredita que sus ingresos familiares están dentro del tope, que no lo percibe el cónyuge, que acredita, no sé, el nacimiento, la escolaridad de sus hijos, a partir de ese momento, en donde cumple con toda la documentación, la escuela tiene la obligación del pago de la asignación. ¿Hay demora en el cobro de la asignación? Sí, sí, hay demora. Siempre está demorado porque el primero que autoriza es el CIAPE. El que se encarga del pago no es en realidad el área de asignaciones familiares. El área de asignaciones familiares, ante el reclamo, verifica si corresponde o no y da una respuesta. Ahí puede informarnos que no se corresponden con los datos del SUAF, que no está actualizada la declaración jurada del docente, la causa que fuere, y si corresponde y de corresponder, gestiona el pago ante el CIAPE de esa asignación. La declaración jurada sí debe estar aprobada por el CIAPE. Ahí le imprime el docente y acompaña toda la documentación. El tope individual, 64.800 pesos. Si el docente de manera individual supera ese ingreso bruto, ya queda excluido. Al ANSES no puede reclamar nada el docente. Solo acá hablamos, cuando hablamos de asignaciones familiares, o la paga la DIPREGEP
porque en la proporción de la subvención del establecimiento, porque es un colegio subvencionado, o la paga el empleador. La ANSES, en el caso, como les decía al principio, en el caso de las escuelas de gestión privada, la escuela ustedes no aportan en el 931 al sistema de asignaciones familiares, están excluidos por ley. Entonces, al no aportar, no tienen el derecho. O lo paga la DIEGEP, en el caso de los subvencionados y en la proporción del aporte con que cuenta la institución, o lo paga la entidad propietaria en caso de corresponder. La ANSES queda ajena a esto. ¿Qué pasa cuando el docente reclama que se ajuste la escala y el tope al ANSES? Bueno, si el docente trabaja en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, lamentablemente está sujeto a la actualización que haga la provincia de Buenos Aires. Siempre la provincia va detrás de los montos, topes y escalas que establece la Nación. La primero que los va actualizando es la Nación, y las provincias, a partir de esa actualización que hace Nación, actualizan también sus topes en su jurisdicción. Pero siempre va detrás en el tiempo de lo que lo hace la Nación. No, si viene el salario familiar en la mecanizada y el docente no presentó la documentación, no se debe devolver ningún dinero porque, como les decía recién, el ideal es que el docente, al hacer la carga en el SEAPE, con el acceso que tiene al SUAF y a la documentación y la declaración jurada del docente, puede determinar si le corresponde o no. Si hay alguna inconsistencia, lo más probable es que haya que enviar documentación al área de salario familiar. Pero si ya viene el docente percibiendo la asignación familiar, no hay que devolverla porque es el SEAPE el que lo determinó. Si tiene solamente 2 módulos, ¿se puede tramitar la asignación? Sí, siempre es proporcional. Lo mismo que el docente que trabaja en el Estado. Supongamos que ustedes tienen un docente que es de nivel secundario, con carga horaria de horas, en una escuela no subvencionada, y viene y reclama. Bueno, él va a tener que acreditar que no lo está percibiendo. Entonces va a tener que traer el recibo de sueldo del cónsul, el recibo de sueldo de las demás escuelas o del Estado, donde sea que se desempeñe como profesor. Si ustedes observan que en el recibo del Estado, que siempre que trabaja entre el Estado y el privado tiene prioridad de cobro a través de la gestión estatal, lo percibe, si lo percibe en proporción, ustedes deberán abonarle la proporción que le corresponde al cargo que tiene en su escuela. No es que va a cobrar en una situación como tienen los docentes de nivel secundario de pluriempleo, no va a cobrar una asignación por cada empleador. Será proporcional. Y siempre verificar qué es lo que está cobrando en sus otros empleos. La solicitud fue en febrero y todavía no vino mecanizada. Bueno, yo ahí sí, enviar el anexo, la declaración jurada y el resto de la documentación vía jefatura. Tengan en cuenta que hay una demora natural por esta situación que estamos atravesando, y bueno, ahí les recomendamos, si fue gestionado en febrero, ya enviarlo a través de la jefatura, la documentación que establece la 145. Si un docente, en el caso que deje de percibir, sí, va a tener, si lo deja de percibir, lo que decíamos recién, hay que ver si hay alguna situación que motivó esa exclusión del docente para la percepción de la asignación familiar. Como decíamos, pudo haber escalafonado, aumentó de, no sé, de 20 a 22 años, y ese incremento en sus saberes por ese 10% más que percibe, hace que quede fuera de la asignación familiar. O que por efecto del aumento salarial, también muchas veces quedan docentes afuera de las asignaciones familiares. Entonces, primero verificar eso. Si no se da ninguna causal de esas para que pierda el derecho a la percepción, sí, enviar el reclamo, la declaración jurada que debe hacer llegar el docente a la institución, el anexo firmado por el representante legal y toda la documentación respaldatoria. ¿Dónde queda el departamento? Bueno, ustedes, como decíamos en las otras reuniones, la DIEGEP ha sufrido una adecuación a partir del mes de febrero. Todavía entendemos que está en el piso 10 el área de asignaciones familiares,
donde funciona también la coordinación administrativa, donde funcionaba coordinación administrativa. Ahí hay 2 o 3 empleados que hacen la gestión de asignaciones familiares, muy atentos siempre y trabajan, la verdad que a destajo. Sí, ustedes, acá Elena consulta si se envía virtual a la escuela y luego es la escuela la que lo remite a la DGEP. Sí, el canal lo establece cada jefatura. Perdón, se me va el... Los nacimientos y el matrimonio es el tope. Después les vamos a pasar los topes que aplican para cada asignación. Eso hay una escala que Gabriel, si se la piden, se la pasa y tienen la escala y los topes y en cuándo no aplica el tope. Docente tiene un cargo en gestión privada sin aporte y 4 horas en gestión estatal. ¿Quién paga la asignación? Bueno, gestión estatal seguramente le va a pagar el proporcional que le corresponde, se lo debe estar pagando, y la escuela de gestión privada pagará también en la proporción que le corresponda. De la asignación restará lo que le paga gestión estatal y pagará el resto, si la escuela privada tiene un cargo completo, ¿no? El envío no me quedó claro. Bueno, el envío ustedes deben consultar, cada inspector ha enviado, de cada jefatura ha enviado a las escuelas cuál es el procedimiento que fijó su jefatura. Como decíamos con los movimientos, de acuerdo a las particularidades de cada jefatura y en el marco de esta providencia de firma conjunta, por una cuestión de organización han establecido determinadas pautas. En principio, podemos ver que se han aunado criterios y que el envío es al mail de la jefatura, con el formato PDF, va la declaración jurada del CIAPE, el anexo y la documentación respaldatoria, todo de manera ordenada, por favor, como decíamos con los movimientos, para que facilite la carga y la visualización. Ustedes saben que todo se está haciendo de manera digital. Es muy probable que no se esté imprimiendo, que los liquidadores y la gente de asignaciones familiares vaya cargando desde lo que va viendo en el monitor. Entonces, facilitar esa visión que sea clara, prolija, y bueno, se manda a través de la jefatura. No sé si ya explicaron, un docente que tiene 2 hijos, por lo que no percibe asignación por hijo. ¿Puede hacer la presentación ahora presentando toda la documentación? Sí, a ver, siempre se va, el plazo de 1 año rige para toda asignación, para el pago retroactivo de las asignaciones. Así que lo puede hacer. Presentando hoy la documentación, puede ser que en un momento no estuviera interesado en percibirlo y que hoy sí le importe percibirlo, o que lo percibiera el otro progenitor y que hoy esté en una situación de desempleo o independiente y ya no tenga relación de dependencia para percibirlo, así que sí, lo puede hacer tranquilamente. Número donde obliga a cada empleador su parte proporcional completando. Sí, es lo que decíamos. Si el docente, en el caso particular de los docentes, trabajan en gestión pública y gestión privada, tiene la prioridad de cobro por la gestión pública. Si trabajan en escuela subvencionada y no subvencionada, va por la escuela subvencionada. Y si es proporcional, porque el docente no llega a un cargo, va a percibir el proporcional en cada institución en la que trabaje. Los inspectores notificaron que reciben reclamos de febrero. Sí, y lo que decíamos, había alguien que consultó, que hizo una carga en el mes de febrero y que ya sí, recomendamos es oportuno hacer el reclamo. Más que nada para que quede la constancia de que la institución hizo el reclamo dentro de los plazos establecidos. Una docente puede solicitar la asignación por maternidad en la escuela de menor antigüedad, ya que en la de mayor se niegan. A ver, el docente lo puede, si tiene un cargo completo, puede solicitarlo donde él estime pertinente. Tiene que acreditar los extremos y acreditar que no lo percibe en la otra escuela. Si la escuela es subvencionada, si una es subvencionada y la otra no, habría que hablar con el docente porque la escuela subvencionada, si es al 100, va a tener la posibilidad de que sea la dirección de escuela quien
asuma el costo del 100%. No, solo se hace una declaración jurada y se va modificando en la medida que haya alguna situación que amerite modificarla. Si, digamos, se carga cuando el docente tiene un hijo, ha nacido un hijo, hace la carga y eso le va a dar derecho a las asignaciones a partir de ese otro hijo. Si el cónyuge cae en situación de desempleo, deberá modificar lo que declaró en cuanto a los ingresos del cónyuge. Siempre, si no tiene ninguna modificación, alcanza con una declaración jurada y en principio hasta la edad que le corresponde debería percibirla. En un cargo determina el 100% de la asignación, un cargo con 2 cargos en distintas instituciones no subvencionadas, se paga el 50% por institución. Ahí es lo que decimos, el docente puede reclamar la totalidad en uno, no tiene la obligación de... Si tiene un cargo, DMG supongamos, o 15 horas cátedra en el caso de los docentes de nivel medio, si tiene un cargo en una escuela y otro cargo en otra, es a elección del trabajador donde solicita la asignación. Bueno, estamos con el tiempo, no sé si... Bueno, muy arranca bien. Gabriel y quedamos a disposición de las consultas, lo mismo que de los movimientos. Bueno. Sí, ahí dejamos la pantalla para que puedan tomar nota todo este tiempo, el WhatsApp, el mail, el Facebook, o la página de la asociación, para que puedan realizar todas las consultas, puedan enviarlas vía mail, que nosotros se las vamos respondiendo, las vamos canalizando. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora vamos a seguir con Gabriel. Un aplauso. Así que para bueno, Gabriel. un aplauso grande, Carlos, y bueno, muchas Bravo. gracias como siempre. Bueno, muchas gracias. Te paso, Ana María. Bueno, sí, querías... Gabriel, antes de comenzar con DIEGEP 7, movimientos, siempre tenemos por costumbre que cuando ingresan nuevas escuelas que se asocian, las nombramos y luego de eso les damos un fuerte aplauso. Así que yo diría que no importa de la manera que sea, importa el hacerlo. Y me gustaría que vos menciones las escuelas que se han asociado y que culminemos con un gran aplauso para continuar luego con los movimientos, estos que tenemos para conversar. ¿Te parece, Gabriel? ¿Cómo no? Sí. Lo vi a Juan Carlos, está Juan Carlos del Colegio San Jerónimo de Mar del Plata. Bien. A ver, Juan Carlos. Juan Carlos está en la segunda pantalla, yo lo tengo en la segunda pantalla. Sí, aquí estoy. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Saluda a Gustavo. Sí, lo tengo perdido porque no sé si pudo entrar. Ah, bueno. Bueno. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos, por confiar en nosotros y por asociarte a EGE. Sí, la punta la hizo Gustavo, ¿eh? Bueno, bienvenido. Es el que más en contacto está con Gabriel. Lo molesta muy seguido. No, por favor. Para eso está, ¿no? Bien, después el Colegio Güemes siempre está presente, el Colegio Güemes. Yo no los vi. ¿Hay alguien del Colegio Güemes de Berazategui? Sí, ponele que sí, ponele que sí. Ahí Sí, pero no. Ahí está, Andrea. Bueno, bienvenido. Hola. Hola, bienvenidos. Gracias. Martín y Ana de la Escuela Güemes. Ah, bienvenido, Martín. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Y también tenemos al Colegio del Sur, que es de Alejandro Korn. No sé si está presente, no lo pude ver yo a Antea. Bueno, nuestra buena energía le va a llegar, Seguramente. Bueno, ellos se asociaron entre los últimos días de la semana pasada y esta semana. Sí, a ver si puedo. A ver. Esto nos hace demorar un poquito, pero es lindo. Lleva a veces. A ver. Sus cositas. Pero ahí estamos. A ver. Esto no es para ansiosos.
La tenemos a Ada por ahí. Sí, Hola, Ada también, sí. Está Patricia. Patricia también. Sí, Patricia. Bueno, y también se asoció al colegio Nahuel Huapi, Ah, bueno. de Mar del Plata. Bien. A ver, A ver. Muy bien. Y a ver, espera que aquí está. bueno, queríamos habilitar los micrófonos, pero les comento que se me fue el botón, no lo encuentro. Perdón. Igual los aplaudimos. Un aplauso para todos, bienvenidos. Bienvenido. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces, Gabriel, con el tema. ¿Cómo no? Sí, vamos a hablar de DIEGEP 7. Bueno. La metodología, o sea, los formularios no cambiaron. Bien. La metodología es la misma que explicó Carlos, el tema del archivo en PDF, un solo archivo, bien, que lo recepciona la jefatura. Se lo envían a la jefatura. Recuerden que todas las inasistencias que tengan los docentes se devuelven por DIEGEP 7. Bien, es lo único que se devuelve por DIEGEP 7 son las inasistencias del personal docente en un periodo determinado, o sea, de enero a noviembre. En el mes de noviembre las bajas se van a devolver por DIEGEP 7 también, por el tema del cierre del año, para que no afecte al otro ejercicio. Bien, y también en otro momento que se tiene que presentar la DIEGEP 7 es acompañando la rendición de subvención anual cuando arroja algún tipo de devolución. Bien, para los colegios que necesiten el formulario que tienen que enviar, pídanlo vía mail o vía WhatsApp, que tenemos un formulario armado que directamente poniéndole los importes a devolver al 100%, le calcula lo que tienen que devolver en cada porcentaje de subvención y le arma directamente el formulario DIEGEP 7. Ese mismo formulario que está digitalizado es el que tienen que enviar a la jefatura. ¿Bien? O sea, hay algunos colegios que todavía estaban con los formularios a mano. En este caso, le ofrecemos desde la asociación el formulario que le hace todo el cálculo de la devolución por DIEGEP 7. Bien, así que bueno, recordemos que el DIEGEP 7 se utiliza para la devolución de inasistencias, no para bajas. Bien, las bajas se hacen por otra vía. Las inasistencias, usamos el DIEGEP 7, en el mes de noviembre, vamos a informar las bajas que tengamos, también por DIEGEP 7, es en el único momento del año, y bueno, después cuando tengamos que presentar la rendición de subvención anual, ahí la devolución se hace mediante un DIEGEP 7. Bien, recordemos que cuando hacemos la devolución por DIEGEP 7, en la rendición de subvención anual, hay que hacer uno por cada tipo de aporte. Bien, hay colegios que tienen el 80% y tienen el 100% por el acrecentamiento en los meses de enero y febrero. En esos casos, si tenemos alguna devolución en enero o febrero, cuando está el acrecentamiento, la devolución se hace en otro DIEGEP 7 aparte. Bien, así que bueno, la metodología de información es la misma. El formulario es el mismo de siempre. Si lo necesitan digitalizado, se lo podemos enviar desde la asociación. Así que bueno, no sé si quedan dudas. Este era el tema más corto. El tema que siempre tiene consultas, aparte de cuando es la época de aranceles, es los salarios familiares, que es lo que estuvo explicando Carlos tan claramente. Así que bueno, no sé si quedarán algunas consultas. Yo veo acá el chat, a ver. Bueno, más que todo, no sé si quedó alguna para Carlos, alguna consulta, pero para mí... Hola, ¿se escucha? Sí. Lo que quería informar es que, bueno,
que a través de la dirección de la DIGEP se ha hecho llegar la información a la asociación, que ha cambiado el director de haberes. Ustedes saben que, como decíamos cuando dimos el zoom de los movimientos, el área de liquidaciones ya no está dentro de lo que es el ámbito de la estructura de la DIGEP, sino que está dentro de lo que es la Subsecretaría Administrativa, de la Dirección General de Escuelas y lo que es la Dirección de Pago de Haberes estatales y retribuciones y aportes a la enseñanza privada. Bueno, ha habido un cambio de la autoridad, del director, y el nuevo director es Mariano Di Santo. Como para que ustedes lo tengan presente. Todo el contexto de la cuarentena ha hecho que todavía no se pueda tomar un contacto formal con las autoridades, pero desde lo que es la comisión directiva ya han tenido a través de estos medios tecnológicos reuniones con la directora de la DIGEP y las demás autoridades, y bueno, estamos en contacto permanente, como decía Gabriel. La idea es solucionarle los problemas a las escuelas, así que los asociados ya lo saben porque es un servicio que les brindamos. Cualquier complicación que tengan con los movimientos, a través de la asociación vamos a gestionar la regularización de los mismos. Pero solo era ese detalle para informar esto. Y bueno, no sé si vos querés aclarar algo de los ATP, Gabriel, que finalmente era una preocupación también que tenían las escuelas y que hoy en principio está resuelto. Bien. O en Sí, vía de sí. resolverse. Bueno, este tema tan esperado, ¿no? de los ATP. El día sábado ya los trabajadores estuvieron recibiendo en sus cuentas, las cuentas que se informaron desde las administraciones de los colegios a la AFIP, empezaron a recibir el día sábado. El sábado pasado recibieron en su CBU los depósitos que les habían informado a los empleadores ya a principios de mayo. Ustedes se acuerdan que estuvieron aprobados, los que estuvieron aprobados recibieron un Excel con un listado con los CBU de los beneficiarios y un importe. Después pasaron 4 días y eso desapareció. Salió de la página de AFIP ese listado. ¿Bien? Ahora, el listado ese no lo tenemos, pero los depósitos que se le fueron haciendo a cada uno de los empleados coinciden con esos informados a principios de mayo, fines de abril. ¿Bien? Eso de los que ya estaban aprobados. Hay casos de hoy a la mañana, que fueron aprobados, los que no estaban aprobados del mes de abril y del mes de mayo. O sea, colegios que tenían sin aprobación el ATP del mes de abril, fueron aprobados juntamente hoy con el de mayo, hoy a la mañana. Hay otros que todavía no están aprobados, que todavía están en estudio, pero bueno, la novedad es esa. Desde el sábado están recibiendo en sus CBU los empleados beneficiarios del ATP, del salario complementario. Bien, nosotros desde la asociación lo que aconsejamos es comunicarse con esos empleados para corroborar que se hayan hecho los depósitos y si ese importe es el que nos habían informado, ¿bien? O sea, la primera vez. Y eso es lo que se le tiene que descontar en el recibo de sueldo del mes de mayo. Bien, aunque sea del mes de abril, porque ya pagamos el mes de abril. Bien, así que bueno, todavía hay casos que están en estudio, todavía hay algunos que están en estudio del mes de abril y la mayoría de mayo. Bien. Hago una consulta, Gabriel, porque hoy te lo transmití. ¿Qué pasa con las escuelas subvencionadas que recibieron ATP por los cargos subvencionados? Y acá te preguntan también si es posible que la semana próxima vuelvan a depositar mayo, para tener en cuenta efecto de descontado. Sí, bueno, supuestamente lo que se dice es que
la semana que viene van a estar depositando mayo. Pero eso es una generalidad, no para nuestro sector. ¿Bien? Es algo general que salió, eso salió por los medios, no para nuestro sector. Recuerden que el día 8 de mayo se depositaron los correspondientes a abril a otras actividades, y recién los de abril se están depositando entre el sábado, el lunes y el martes de esta semana. ¿Bien? Esperemos que lo depositen la semana que viene. ¿Bien? Pero todavía no están aprobados los de las instituciones educativas. 1 o 2 casos muy especiales. ¿Bien? Con respecto a lo que me preguntabas vos, Carlos, hay por error, se liquidaron a colegios que tienen aporte estatal, cargos ya subvencionados. Hay casos que vinieron del 100%. ¿Bien? Con respecto a eso, al día de hoy no hay una metodología de devolución. ¿Bien? No hay ningún tipo de metodología de devolución. Lo único que hay es una baja directamente del sistema ATP. O sea, el empleador se puede bajar del ATP. Hubo muchos casos que se bajaron. Devoluciones individuales de cada uno de los empleados hasta el día de hoy no hay. Lo que se aconseja es, yo les aconsejo esperar a que salga algún tipo de devolución o a ver qué instrumento se puede usar. Hasta ahora el instrumento que se puede llegar a usar es realizar una devolución mediante un BEP y que quede en los papeles de trabajo. Bien, una devolución directamente a la FIP. No devolución ante DIEGEP, porque la subvención, el aporte que tenemos de DIEGEP es algo normal y habitual que venimos teniendo durante todos los años los colegios con aporte. El tema del ATP es algo ocasional que tenemos, bien, los que lo recibieron. Entonces, bueno. Bien, quería, perdóname, quería aclarar, en el informe de gestión tuyo, en el 101, vos sacaste un link que es para que puedan verificar con el quill de cada docente, cada empleado, a ver si están beneficiados con el tema del ATP. Sí, ahí es lo mismo lo que le estaba aconsejando, que se comuniquen con cada uno de los beneficiarios que están en el listado original que tuvieron. Ese link lo que les va a decir es cuándo se lo van a depositar. En muchos casos se decía que se lo iban a depositar el día 1 de junio, y se lo depositaron el día sábado anterior al 1 de junio, pero ahí lo que les informa es la fecha de depósito y si se lo van a depositar, no el importe. Por eso lo que tienen que hacer cada uno, los empleados administrativos, el representante legal, lo que tiene que hacer es corroborar mediante un llamado, comunicarse con el beneficiario, a ver si le hicieron el depósito y si ese depósito coincide con el importe original que tenían ustedes en el listado original. ¿Bien? Porque ese es el monto que le van a tener que descontar en el recibo que le van a dar mañana, correspondiente al mes de mayo. ¿Bien? Eso va en la columna de descuentos, ¿bien? O sea, si el colegio le tiene que pagar 30.000 pesos a un docente, a un empleado, ¿bien? Y le depositaron 15.000 del ATP, lo que tiene que figurar a cobrar son 15.000, ¿bien? ¿Qué pasa si se presenta el 7 de marzo y abril, mayo fuera de término? Porque, a ver, voy a ver ese... A ver. ¿Qué pasa si se presenta la 17? Ahí, a ver, si ustedes no presentaron en tiempo el formulario de DIEGEP 7, lo que van a tener que hacer es una presentación espontánea. Ustedes saben que el DIEGEP 7, como decía Gabriel, debe hacerse dentro de las 72 horas de la fecha de cobro. Pasada esa fecha ya no aplica la devolución por D-7, sino que la única alternativa que tienen es realizar una presentación espontánea. Perdóname, Gabriel, me metí... No, está bien, es verdad, es así. De comedido.
Sí, se puede hacer una presentación espontánea, bien, o bien, si no se hizo, llegado el caso, devolverlo por RSA, si ya estamos fuera de término. Bueno, A llegamos ver, ¿hay alguna consulta más? A ver si hay consultas. A ver, ¿hay consultas? Una cosita quedó, que es Pendiente. una cosita que quedó pendiente, que siempre lo preguntan con respecto a asignaciones familiares. Una de las consultas más comunes es decir, mi marido, que la docente dice que el marido está inscrito como monotributista y factura 10.000 pesos por mes. ¿Por qué no me lo pagan a mí? Puede ser que el cónyuge esté inscrito en una categoría superior, bien, en una categoría que lo excluya o lo haga situarse al docente en una categoría de cobro menor, bien. O sea, lo que toman como facturación es el máximo, por más que estén inscriptos y facturen mucho menos de lo que le corresponde a esa categoría. ¿Bien? A ver, ¿hay alguna más? Había algo del RSA, a ver. ¿Qué significa? Rendición de subvención anual. Silvana lo preguntó, el balance. ¿no? Silvana, sí. Sí, le decían balance, ¿no? Eso le dicen, rendición de subvención anual. Bueno, está formado por, es un formulario A, se llama así, formulario A, que tiene varias columnas y ahí se va volcando todo en resumen la mecanizada recibida, ¿bien? Cuánto es lo que las retenciones por IPS, por cargas sociales, por todo tipo de cargas sociales, ¿bien? Se hace una vez al año, generalmente se pedía en el mes de julio del año siguiente, y bueno, es todo lo que vos no pudiste devolver en el caso de bajas o de DIEGEP 7 que no te tomaron, vos las informaste y no te las tomaron como bajas. DIEGEP 7 es muy raro porque siempre cuando se informan te las descuentan. Y bueno, si hay dinero para devolver que quedó pendiente, el Estado que descuente al colegio, se hace mediante una DIEGEP 7 acompañando la rendición de subvención anual. ¿Bien? Si querés después esto, me llamás y yo te lo explico personalmente, pero me parece que casi todos están con el tema del RCA bastante conocido, ¿no? Sí. Bueno, finalizamos entonces. Los invitamos para el miércoles próximo, donde les puedo asegurar que va a ser imperdible esa jornada, ¿sí? Les agradecemos muchísimo a todas las personas que se han conectado y sigamos sumando, sigamos trabajando y saben ustedes que siempre estamos a disposición para encontrar las soluciones cuando ustedes los necesiten, ¿sí? Bueno, hasta pronto entonces, nos vemos Dios mediante el miércoles próximo y un aplauso gigante para los dos. Como siempre, para despedirnos, si quieren pueden habilitar sus micrófonos, cada uno habilita su micrófono y bueno, así podemos aplaudirlos y nos podemos ir presentando actividades. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adriana. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Van a ver. Gracias a todos. Gracias a Gabriel por invitarme. Bueno, bienvenida. No se van a arrepentir que en la próxima. Es muy buena, ¿eh? Juan Carlos, ahí hay un conterráneo tuyo, ¿eh? Bueno. Gustavo del Orza, decir
de San Jerónimo que... Bueno, nos vemos la semana. Lo conocés. Gracias por toda la información. Es muy, muy importante poder hacer esto. Claro, muy bien. Claro que sí. Bueno, buenísimo. No nos dan ganas de irnos, ¿no? Tenemos ganas de la verdad que no. Chao, gracias por todo. Bueno. La veo que está Eva Fortunato, estaba por ahí recién, ¿no? Eva, que hoy a la mañana se contactó conmigo, a ver si justo se fue. No la veo. Se habrá ido. Recién se fue, pero estuvo, hoy a la mañana me estuvo haciendo unas consultas. El Colegio Modelo. ¿Y Juan Carlos es de Mar del Plata? Ahí está volviendo. Juan Carlos sí tiene el micrófono. San Jerónimo. Lo que pasa es que se fue toda la familia de casa y me quedó el perro, lo tengo acá al lado. Está muy bien, está muy bien. Está bien acompañado. Bueno. Entonces, ¿a Gustavo del Orza lo conocés?